Las impactantes muertes de los 12 apóstoles de Jesús. Decapitaciones, lapidaciones, aplastamiento de cráneos, crucifixiones en diversas formas, degollamientos y hasta un ahorcamiento son algunas de las aterradoras maneras en las que los discípulos de Jesús encontraron la muerte. Estos trágicos desenlaces ocurrieron en distintos lugares del mundo durante el primer siglo de nuestra era, mientras los apóstoles viajaban para expandir la fe cristiana. En este vídeo, exploraremos las vidas y los estremecedores finales de los 12 apóstoles elegidos por Jesús, junto con otros 2 que se sumaron a la misión evangelizadora. Antes de comenzar, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para estar al tanto de nuestras actualizaciones. El destino de Judas Iscariote. Judas Iscariote terminó su vida ahorcándose, aunque existe otra versión que sugiere que su cuerpo cayó y se partió en 2. Su nombre, una helenización del hebreo Judá, lleva consigo el epíteto Iscariote, cuyo significado es incierto. Algunos creen que hace referencia a un hombre de Queriot, mientras que otros sostienen que podría derivar de sicario, en alusión a los rebeldes judíos que realizaron asesinatos con dagas. Los 4 evangelios coinciden en narrar su traición a Jesús al señalarlo con un beso ante los guardias, un acto que se convirtió en el más infame de la historia. Según el Evangelio de Lucas, 22, 47-48, cuando Judas se acercó a besar a Jesús, éste le preguntó: «Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre». A cambio de su traición, recibió 30 monedas de plata, pero al poco tiempo, arrepentido, intentó devolverlas. Al ser rechazado, arrojó el dinero en el templo y terminó quitándose la vida. En los Hechos de los Apóstoles, 1 y 18, se menciona otra versión en la que Judas usó su pago para comprar un campo, pero terminó cayendo y partiéndose en 2, esparciendo sus entrañas. Judas Tadeo y Simón el Cananeo, un final trágico. Judas Tadeo, conocido también como Tadeo en los Evangelios de Mateo y Marcos, sufrió una muerte brutal cuando le aplastaron la cabeza con un mazo. Se le menciona escasamente en los Evangelios, aunque el de Juan relata que, durante la última cena, preguntó a Jesús por qué se manifestaba solo a sus discípulos y no al mundo. Según la tradición, Judas Tadeo fue martirizado en Persia entre los años 60 y 70, mientras predicaba junto a Simón el Cananeo. Ambos fueron apresados por hechiceros paganos, y al negarse a adorar a sus dioses, fueron ejecutados. Simón el Cananeo, conocido también como Simón el Celote, fue asesinado de una manera especialmente cruel. Lo partieron en 2 con una sierra. Santiago el Menor, lapidado hasta la muerte. Santiago el Menor, hijo de María de Cleofás y uno de los primeros líderes de la Iglesia en Jerusalén, fue lapidado en el año 62 por orden de las autoridades judías. Aunque su relación con Jesús ha sido debatida, algunas tradiciones lo identifican como su hermano o primo. Fue el primer obispo de Jerusalén, y según la tradición, sus restos se encuentran en la Iglesia de los Santos Apóstoles en Roma. Mateo, martirizado en Etiopía. El evangelista Mateo, antes recaudador de impuestos, dejó su vida anterior para seguir a Jesús. Se le atribuye la autoría del evangelio que lleva su nombre, aunque fue escrito originalmente en arameo y luego traducido al griego. Mateo predicó durante 15 años en Judea antes de viajar a Etiopía, donde fue martirizado en el año 74. Sin embargo, los detalles exactos de su muerte no han sido confirmados. Tomás, asesinado en la India. Conocido como Tomás el Incrédulo por haber dudado de la resurrección de Jesús, este apóstol apoyó un papel crucial en la difusión del cristianismo en la India. Según la tradición, fue asesinado en este país mientras predicaba la fe. Tomás, martirio en la India y la controvertida hipótesis mexicana. Tomás predicó en la India, donde fue martirizado el 3 de julio del año 72 en la antigua ciudad de Meliá. Curiosamente, el historiador mexicano del siglo XVII, Carlos de Sigueza y Góngora, sostuvo la teoría de que Tomás no solo evangelizó en México, sino que inspiró la figura de Quetzalcóatl. Sin embargo, esta hipótesis fue rechazada por la Iglesia al considerarla extravagante. Bartolomé, desollado vivo. Bartolomé, cuyo nombre proviene de una frase aramea que significa hijo de Ptolomeo, es mencionado en los 3 evangelios sinópticos siempre en compañía de Felipe. En el Evangelio de Juan no aparece con este nombre, sino que la tradición lo identifica con Natanael. Algunos historiadores han postulado que, debido a su nombre arameo, podría haber pertenecido a la familia de los faraones ptolemaicos, de la cual Cleopatra fue la última monarca. Juan menciona que Natanael fue llamado por Jesús a través de Felipe y que estuvo presente cuando Cristo se apareció a sus apóstoles en el mar de Tiberíades tras la resurrección. Según los Hechos de los Apóstoles, también presenció la ascensión de Jesús. De acuerdo con la tradición, Bartolomé predicó en Armenia y Azerbaiyán junto con Judas Tadeo, siendo ambos considerados los fundadores del cristianismo en esos países.
También predicó en la India, donde dejó una copia del Evangelio de Mateo en arameo. Bartolomé fue martirizado en Armenia por órdenes del rey Astiages, ya que sus predicaciones habían vaciado los templos paganos. Ante la presión de los sacerdotes, el monarca lo convocó y le dio la oportunidad de salvar su vida adorando a los dioses paganos. Bartolomé se negó y fue desollado vivo en el año 69. En el siglo XIX, se descubrió que Miguel Ángel se había autorretratado en la piel que sostiene Bartolomé en el mural El Juicio Final de la Capilla Sistina. Felipe, crucificado y sepultado bajo piedras. Felipe, según varios episodios evangélicos, se destacó por su realismo y sentido del humor irónico, atributos poco comunes entre los primeros seguidores de Jesús. El Evangelio de Juan lo identifica como originario de Betsaida, ciudad de Galilea, de donde también provenían Pedro, Andrés, Juan y Santiago el Mayor. Juan narra un diálogo entre Bartolomé, Natanael y Felipe, en el que este último le habla de Jesús, refiriéndose al como el hijo de José de Nazaret. Ante esto, Bartolomé responde de manera escéptica: «De Nazaret puede salir algo bueno», a lo que Felipe contesta: «Ven y verás». En otro episodio, cuando Jesús ve a una multitud de 5.000 personas y le pregunta a Felipe dónde podrían comprar pan para alimentarlas, este responde con pragmatismo: 200 denarios de pan no bastan para que cada uno tome un poco. Esto dio paso al milagro de la multiplicación de los panes. Felipe también aparece en la última cena, cuando le pide a Jesús que les muestre al Padre Eterno. Jesús aprovecha esta solicitud para enseñar sobre la unidad entre el Padre y el Hijo. Según el martirologio romano, Felipe fue crucificado y sepultado bajo un montón de piedras en Hierápolis, una ciudad de la actual Turquía. Juan, el único apóstol que murió pacíficamente. Juan, hermano menor de Santiago el Mayor, fue el más joven de los 12 apóstoles y el único que, además de Mateo, también fue evangelista. Aunque su autoría del Evangelio de Juan es debatida, se le considera parte del círculo más cercano a Jesús junto con Pedro y Santiago el Mayor. Este apóstol estuvo presente en momentos clave de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Fue el único de los 12 que estuvo al pie de la cruz, donde Jesús le encomendó el cuidado de su madre María, diciéndole: «Mujer, he ahí a tu hijo», y luego, dirigiéndose a Juan: «He ahí a tu madre». En la carta a los Gálatas, Pedro menciona a Juan, junto con Santiago y él mismo, como pilares de la Iglesia. Se cree que Juan participó en el Concilio de Jerusalén en el año 50. También se le atribuye la autoría del Apocalipsis, aunque el texto solo menciona que fue escrito por Juan, un desterrado en la isla de Patmos. A pesar de que la Iglesia sostiene que fue el apóstol quien lo escribió, algunos estudiosos modernos sugieren que pudo haber sido obra de una comunidad juánica inspirada en él. Según la tradición, el emperador Domiciano, quien gobernó entre los años 81 y 96, exilió a Juan a Patmos. Tras el asesinato de Domiciano en el año 96, se cree que Juan regresó a Efeso, donde murió pacíficamente alrededor del año 101, convirtiéndose en el único apóstol que no sufrió un martirio. El sacrificio de los apóstoles por su fe. Andrés fue condenado a la crucifixión en la ciudad griega de Patras. Según la tradición, pidió no morir en una cruz similar a la de Jesús, pues no se sentía digno de ello. En su lugar, fue crucificado en una cruz con forma de X, la cual pasó a ser conocida como la Cruz de San Andrés. El martirio de Santiago el Mayor. Santiago, hijo de Zebedeo y hermano de Juan, forma parte del círculo más cercano de Jesús. Se le llamó Santiago el Mayor para distinguirlo de otro apóstol del mismo nombre. Según la tradición, predicó en la antigua Hispania, hoy España y Portugal, dejando discípulos que continuaron su evangelización. Más tarde, regresó a Jerusalén, donde fue decapitado alrededor del año 44 por orden del rey Herodes Agripai, hijo de Herodes el Grande. Una leyenda cuenta que sus discípulos, Teodoro y Atanasio, llevaron su cuerpo a Galicia, donde fue sepultado en el mismo lugar donde había predicado. En el siglo IX, durante el reinado del rey Alfonso II, un ermitaño llamado Pelayo y el obispo Teodomiro descubrieron una tumba de origen romano con un cuerpo decapitado, que se creyó perteneciente a Santiago. En ese sitio se construyó una iglesia, que con el tiempo se convirtió en la Catedral de Santiago de Compostela. Santiago el Mayor es el patrón de España y su sepulcro dio origen a las famosas rutas de peregrinación conocidas como el Camino de Santiago, que atraviesan diversas regiones de España y finalizan en la catedral. En 2022, más de 350.000 peregrinos recorrieron estas rutas, convirtiéndolas en uno de los mayores atractivos turísticos de España y en el destino de turismo religioso más importante del país. Pedro y su trágico final. Pedro, cuyo nombre original era Simón Barjona, es el apóstol más mencionado en el Nuevo Testamento. Jesús le otorgó el nombre de Pedro, que significa piedra en griego, y según Mateo 16,
18-19, le dijo: Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. La Iglesia Católica interpretó estas palabras como la designación de Pedro como el primer papa. Los evangelios narran cómo Jesús profetizó que Pedro lo negaría 3 veces antes de que el gallo cantara. Según Lucas 22, 33-34, Pedro le aseguró a Jesús que lo seguiría incluso hasta la muerte, pero Jesús le advirtió de su futura traición. Luego del arresto de Jesús, Pedro, por temor, negó conocerlo 3 veces, cumpliendo la profecía. Sin embargo, tras la resurrección, Jesús se apareció a sus discípulos en el lago de Tiberíades y le pidió a Pedro que reafirmara su amor por él 3 veces. En este momento, lo confirma como el líder de su comunidad de seguidores, lo que la Iglesia también considera una señal de su primacía como papa. La tradición cristiana indica que Pedro viajó a Roma en tiempos del emperador Nerón, donde fue crucificado entre los años 64 y 67. Según el Evangelio apócrifo de los Hechos de Pedro, el apóstol pidió ser crucificado con la cabeza hacia abajo, pues no se consideró digno de morir de la misma manera que su maestro. El destino de los otros apóstoles. Matías, el apóstol que reemplazó a Judas Iscariote, fue lapidado y decapitado en Judea alrededor del año 80. Pablo de Tarso, conocido como el apóstol de los gentiles, fue una de las figuras más influyentes en la expansión del cristianismo. Recorrió más de 5.000 kilómetros en 3 viajes misioneros por Asia Menor y el Mediterráneo, convirtiéndose en una clave intelectual para la doctrina cristiana. Según fuentes cristianas primitivas, fue decapitado en Roma alrededor del año 67. El sacrificio por la fe. La fe exige sacrificios, y los apóstoles de Jesús entregaron sus vidas en defensa de la verdad en la que creían. Esperamos que este vídeo te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, déjanos tu comentario. No olvides darle me gusta y compartir el enlace con tus familiares y amigos para que también conozcan la impactante historia de la muerte de los apóstoles. Si eres nuevo en nuestro canal, te invitamos a *suscribirte.